Bien, vamos en esta tercera hora camino de la tertulia y para dar tiempo a la tertulia y después hablar también con Juan Bravo, que es el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, a ver qué pasa con esos presupuestos. Como dice Luis Herrero, insiste y es verdad, la investidura es importante, pero lo fundamental son los presupuestos. Sin presupuestos no hay poder, se disuelve el poder y a freír espárragos. Bien, pero lo primero, ¿cómo está el tiempo? Les dijimos ayer que iban a caer las temperaturas y no es que hayan caído, que se han venido abajo con estrépito. Va a llover un poco más o menos entre Asturias y Huesca. Va a llover bastante, no la llovizna de estos días. Y en el resto, cielos nubosos o en general rasos, despejados, sobre todo cuando vamos hacia el sur. Pero las temperaturas se han desplomado en todo el Valle del Ebro, el Valle del Duero a lo largo del día y naturalmente se nota en Madrid. Hoy la máxima será 24, hemos estado estos días atrás por encima de 30 grados y la máxima está en Murcia y Alicante con 32. La mínima continúa, yo ya no sé, lo de Vitoria empieza a ser raro. Otra vez la mínima en Vitoria. Tenemos que hacer el censo SAR, esto no es normal. Esto ya no es normal. Yo digo, bueno, el efecto Maroto, tal, pero esto ya no es normal. O sea, Vitoria nunca ha dado la mínima siempre en España. Siempre. Esto pasó una vez con León y hundió la hostelería. Lo advierto. La gente decía, qué frío en León, todos los días salía en la tele dando la mínima. Y qué bonito, nieve en León. Pero la gente pasaba de largo y se iba a Pontevedra. Así que la hostelería se rebeló y dijo, vamos a ver dónde han puesto ustedes el termómetro. No en la estación esta de medir, dice, o sea, arriba, ¿no? Pues bájenlo a la ciudad, hagan el favor. Y ha vuelto la hostelería de León, que es muy buena, a funcionar. Eso fue exactamente así. Ojo Vitoria con la mínima que la carga el diablo. 5 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Vanessa Vallecido a contarles lo que sucedió ayer. Pero lo mejor es acudir a las crónicas extraordinarias que está haciendo Miguel Ángel Pérez, que está haciendo un trabajo en este juicio al golpe de Estado en Cataluña, excelente. Pero además porque ayer vivimos un momento que, por un lado, honra a los jueces, bueno, digamos que al Supremo, y en particular a la Fiscalía. La Fiscalía, como tiene una dependencia jerárquica del Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, que nombra el Gobierno, pues generalmente obedece a lo que manda el Gobierno, aunque lo fundamental es que tiene que obedecer la ley. Y existe esa cuestión de conciencia que los fiscales entienden y más o menos, pues bueno, de aquella manera se va llevando. Y hay fiscales buenos y malos, pero que a veces sirven a causas mejor o peor, según el gobierno presiona, el clima ambiental, etc. Pero ante el golpe de Estado, tanto el juez instructor Llarena, como los 4 fiscales que actuaron ayer, como el abogado del Estado que actuó hasta que lo echó el gobierno progolpista de Sánchez y Dolores Delgado, para sustituirlo por una pobre señora que se llama Seoane, y que tiene que empezar a cursar el bachillerato. Porque el espectáculo que dio ayer de pobreza intelectual, de miseria cívica, de hecatombe profesional, en fin. Pero lo importante es que ayer los fiscales dejaron tan clara la cuestión. Estuvieron los 4, además, actuando, era una verdadera apisonadora. Se habían repartido los temas, los argumentos, uno tras otro. Empezó Zaragoza, terminó Cadena, que dicen que son los más fuertes, pero Moreno y Madrigal estuvieron muy bien, además muy bien de forma y de fondo, que era una apisonadora. Y cuando llegó la abogada a defender a Sánchez, a ver si se enteran los de Ciudadanos, que son genéticamente incompatibles con Vox, que con quien deberían ser genéticamente incompatibles es con el gobierno que pone a esta abogada del Estado para favorecer el golpe de Estado. El espectáculo de los fiscales es para cualquier escuela de derecho. O sea, fueron 4 horas, pero 4 horas, vamos, inapelables. Además de esas que cuando ves una inteligencia funcionando, se pasa el tiempo rápido. Un tonto en un minuto se te hace eterno.
y ahora lo verán. Pero lo mejor es cómo se vivió, que esto, claro, solo lo saben los que están allí. Pues nosotros lo vemos por la televisión, vemos resúmenes, etcétera. Claro, no vas a ver las 4 horas de los fiscales, aunque para cualquiera, abogado, fiscal, cualquier interesado por el derecho, realmente lo de ayer fue impresionante. O sea, por esa mezcla de forma, de fondo, etcétera, fue la defensa del Estado, la defensa de la nación y la defensa de nuestras libertades. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, ahí en la sala tenías tú la misma impresión de estar asistiendo a un momento especialmente brillante o especialmente trascendente en lo que es sin duda el juicio más importante, los 40 años de democracia que hemos tenido. Pues totalmente de acuerdo contigo, Federico. Fue un momento muy especial, fue una intervención, como decías, brillante, espectacular también en la forma de exponer sus argumentos de los 4 fiscales, y además es que hay que recordar que los 4 fiscales del Supremo desde hace un año se han convertido en el puntal de la Constitución, de la defensa de la ley, han sufrido un ataque mediático y han recibido presiones políticas, incluso los desprecios de algunos de sus propios compañeros por mantener esa acusación de rebelión, y la verdad es que nos pasó la mañana a todos los que estábamos siguiendo el juicio muy rápido, y la verdad es que disfrutando mucho de todos y de cada uno de los argumentos que estuvieron relatando los 4 fiscales, Federico. Si te parece, pues empiezo a hacer un repaso de lo que dijeron los 4 fiscales. En primer lugar, Javier Zaragoza era el encargado de hablar de los principios generales de la rebelión, desmontó muchos de los mantras que han estado repitiendo pues los golpistas desde que comenzó el juicio, como aquello de los presos políticos, desmontó el supuesto derecho de autodeterminación, el derecho de secesión. Dijo Zaragoza que los golpistas querían liquidar la Constitución del 78, y también tuvo palabras para Junqueras, al cual pues calificó como motor de la rebelión, y también hizo referencia a su cinismo al decir que el gobierno no quería negociar. Fue el más contundente con ese gran titular, Federico, que dejó diciendo pues que al fin y al cabo lo que sucedió en Cataluña fue un golpe de Estado violento. En segundo lugar llegaba Jaime Moreno. Su cometido era detallar las pruebas obtenidas durante el juicio. Hizo referencia, por ejemplo, a la famosa reunión de la Junta de Seguridad del 28 de septiembre de 2017, donde recordamos pues los mandos de los Mossos de Escuadra advirtieron a Puigdemont y a Junqueras de que el 1 de octubre iba a haber un escenario violento, y la respuesta de Junqueras, ¿no? O sea, y de Puigdemont, que ya todos sabemos, si hay violencia declararé la independencia. Jaime Moreno también desmontaba uno de los mantras de los golpistas, ese famoso votar no es delito, y hacía referencia pues que la violencia fue fundamental para llevar a cabo tanto el referéndum ilegal y por último la declaración de independencia. En tercer lugar, Consuelo Madrigal, que estuvo también brillante y por momentos además poéticas, se dedicó pues a explicar la malversación, habló de una Arcadia administrativa en Cataluña, definió como un cortijo lo que había montado la Generalidad, y fue más allá con la acusación de malversación, porque no solamente se refirió desde un punto de vista de ataque al patrimonio de todos, sino que dijo que se habían utilizado pues los fondos públicos para atacar al orden constitucional y a la monarquía parlamentaria. Y luego, por último lugar, Federico, Fidel Cadena, que impartió una magistral lección de derecho penal, muy didáctica además. Habló, por ejemplo, del servicio de los Mossos a la rebelión, era una fuerza armada al servicio de la rebelión, y luego dio 2 argumentos muy importantes desde el punto de vista de defensa de la rebelión y no de la sedición. Decía, por ejemplo, que si fuera sedición, al producirse 100 sediciones en Cataluña durante esas fechas, pues haría aflorar directamente el delito de rebelión. Y luego, por otro lado, pues los que defendían que tenía que ser sedición porque no había un ataque a la Constitución, utilizaba un argumento impepinable, y era el discurso del rey, que tuvo que salir en defensa del orden constitucional y no de desórdenes públicos, como si se tratase de un delito de sedición. Si te parece, Federico, escuchamos a los 4. Muy bien. Lo que sucedió en Cataluña entre marzo del 2015
y octubre del 2017, particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la 11ª legislatura, que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre del 2017, fue un golpe de Estado. El 1 de octubre hubo violencia, fue lo suficiente para los objetivos que se habían trazado. Sin violencia física no hubiera sido posible. Y la relación de los Mossos con el deber constitucional pues, exigía acciones de mejora del bien jurídico protegido. Si existe pasividad por parte de los Mossos, eso supone planificación, es decir, disposición de un cuerpo armado al servicio de la rebelión. Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la Administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo. Bueno, Miguel Ángel, me has hecho recordar el título de Rafa Latorre, del libro publicado recientemente sobre el golpe en Cataluña. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Menos mal que los fiscales recordaron que todo esto ha ocurrido, y además que lo hemos visto, y que se ha proclamado la República, y que tuvo que salir el rey, y que hubo 2 manifestaciones, cada una de 1 millón de personas, en la calle en Barcelona para defender el orden constitucional con el rey ante la infame cobardía del gobierno y de la oposición, que por lo que tuvo que salir el rey en televisión. Pero a mí lo que me sorprendió, y me sigue sorprendiendo, cuando lo he escuchado esta mañana, digo, no me lo puedo creer. O sea, cuando echaron a Edmundo Val, que además lo explicó aquí en la mañana, explicó que él había estado trabajando con los fiscales y con el juez instructor, Llarena, que tanto ha padecido por haber cumplido con su obligación, lo mismo que pasa con el juzgado número 13 en Barcelona, que es heroico. Bueno, pues dijeron, es que hemos estado trabajando durante 2 años acopiando todas las pruebas. Nosotros hemos escuchado a todos los testigos que luego van a aparecer y a muchos más. Dice, no me pueden decir ahora, usted va a cambiar la calificación del delito de rebelión, que es evidente el delito de rebelión en el que estamos todos de acuerdo, porque le digo que no, que tiene que ser de sedición o ningún delito. Así que dimitió y se fue. O lo apartaron, lo apartó la ministra de las cloacas judiciales y policiales, Dolores Delgado. Y entonces aparece en su lugar la señora Seoane. Yo pensé que sería de un género logrero, pero digamos brillante, porque también hay malos brillantes. No sé, pensaba en una especie de Camaño, algo así, o sea, un masón o una masona astuta, en fin, con un Rubalcaba con toga, digamos. Y me encuentro con una especie de párvula que temblaba hablando. Claro, yo entiendo que después de los fiscales, que le tocó hablar después, tenía que darle vergüenza. Pero ¿tú esperabas una aportación o una actuación tan pobre? La verdad es que, Federico, como tú decías, después de la intervención y del nivel que dejaron los 4 fiscales, pues la verdad es que pudimos ver a una abogada del Estado, como decías, muy nerviosa, que no parecía que tuviera las ideas muy claras. De hecho, comentábamos en la sala de prensa que los argumentos que estaba dando quizá para justificar la sedición podría emplearlos también para justificar la rebelión. Organizó una especie de un poco de galimatías, un argumento muy farragoso de alguien que parece que no cree realmente lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los argumentos que esgrimió dice que no era lo mismo el uso de la fuerza que la violencia, y luego pues ha utilizado otra explicación, la verdad es que bastante complicada de entender, para justificar que había sedición y no rebelión, como habían mantenido los 4 fiscales. Vamos a escucharla. No podemos considerar probado que realmente el elemento de la violencia, entendemos como un elemento, como un medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza, entendida como esa resistencia activa o pasiva por parte de las movilizaciones. El uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los acusados. Me sorprende, Miguel Ángel, que después de haber visto a los tíos encaramados pateando el coche de la Guardia Civil,
después de haber contado la reunión de seguridad en la que se le advierte, vamos aquí, vaya usted a saber, no es que haya violencia, es que un golpe de Estado es violento, por definición, y se van a cargar el orden constitucional, que en eso insistió Fidel Cadena. No estamos ante un acto de violencia, ante una violencia callejera, estamos ante la liquidación del orden constitucional, que eso es la rebelión. La sedición puede ser porque un sargento ha bebido y de pronto le da por una cosa, o un mozo de escuadra pues es trapero y le da por cantar a Serrat y se cae en Montjuic. Bueno, esos son actos aislados de violencia injustificada, pero una rebelión es, como dijo citando a Kelsen al principio Zaragoza, es cambiar un orden legal por otro de manera violenta, de manera ilegal, que es exactamente lo que hicieron. Pero a mí es que me asombra que, estando todo tan claro, algunos creyeron que se podía enturbiar en el momento final. Bueno, y también lo cerca que han estado, porque imagínate que Edmundo Val, en lugar de ser una persona decente, hubiera puesto su talento, que él sí lo tiene, al servicio de esta siniestra causa. Claro, y es que además, Federico, lo que decía Fidel Cadena, es que si hubieran sido unos desórdenes públicos como mantienen los golpistas, las defensas de los golpistas, ¿por qué sale el rey? O sea, cuando salió el rey a dar ese discurso institucional defendiendo la Constitución, no ha salido el rey en otras ocasiones cuando ha habido algún tipo de desorden público en otras manifestaciones. Recordamos, por ejemplo, el Gamonal, lo que pasó en Burgos, o algunas de las manifestaciones de los indignados en Madrid que atacaron a la policía. Nunca había salido el rey. En este caso sí salió el rey, y además, como decían los propios fiscales, la violencia era necesaria al final, porque durante todo el proceso ellos tenían el poder, y cuando ya necesitaban pues realizar el referéndum ilegal y poder proclamar la independencia, era cuando necesitaban la fuerza, por un lado con los Mossos de Escuadra como una fuerza armada al servicio de la rebelión, por otro lado pues esas resistencias que ya sean pacíficas, como dicen algunos, o violentas, porque las hubo de las dos partes, son resistencias a la autoridad y al cumplimiento de la ley, y la policía lo único que tiene que hacer es aplicar el uso de la fuerza proporcionado para cumplir ese mandato judicial, con lo cual la violencia sí fue necesaria y la emplearon para llevar a cabo pues sus planes independentistas y golpistas, Federico. Bueno, pues nada, ahora queda la vuelta porque yo hoy escribo en El Mundo que no sabía si era la abogada de Pedro Sánchez o de Jordi Sánchez. Cuando habló esta pobre Seoane, digo, pero vamos a ver, esta mujer, los argumentos eran los mismos que los golpistas. Eran los argumentos de Jordi Sánchez. Violencia, pero ¿cómo va a haber violencia si nosotros somos pacíficos, el mundo nos ama, todos nos admiran y tal y cual? Y esta violencia, ¿pero por qué violencia? No hubo violencia. En realidad lo que hubo fue la fuerza, pero no la fuerza, porque la violencia sin violencia es una violencia sin violentar, porque... Sí, pero vamos a ver, es que... pero esta señora... ¿de parte de quién está? Pues por desgracia lo que se vio es el mérito que tienen los fiscales al haber resistido la presión que por razones jerárquicas no pudo resistir el abogado del Estado, pero que en cambio sí resistieron los fiscales cuando vino la fiscal Segarra, a la que nombraron para lo mismo, para hacer de Seoane, y le dieron un soplamocos Vladivostok, o sea, Zaragoza, nada más llegar, que la pusieron en su sitio. Y como no ha podido meter la nariz ahí, pues claro, al final queda la fiscalía, que yo creo que ya pueden decir los abogados misa en arameo y cantar en gregoriano, que la sentencia va a camino de la rebelión, pero vamos, seguro. Sí, la verdad es que, Federico, dejaron claro los cuatro fiscales cuando hubo el cambio de gobierno y llegó Segarra que no había ninguna posibilidad. No, es que no dejaron ni entrar. Sí. Ni entrar, efectivamente. Dije, o sea, o es esto o nos vamos. O sea, es que no había otra opción, y la verdad es que ya queda visto para sentencia la semana que viene. El martes es el turno de las defensas de los golpistas. Continuarán su exposición, sus conclusiones finales el miércoles, y se espera también que ese mismo miércoles sea ya cuando tengan el último turno de palabra los acusados, que dispondrían de unos 15 minutos cada uno si lo desean para hacer esa última intervención, y luego el juicio quedaría visto para sentencia. Y las fechas que ya se manejan en el Supremo aproximadamente es que la sentencia podría estar para finales de octubre aproximadamente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel Pérez, y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Federico. Bueno, vamos a dar solo dos pinceladas antes de irnos a la tertulia. Por un lado, lo que está pasando en Navarra.
Y por otro, dentro de los trámites que está siguiendo el rey, que son ya después de recibir a Prévarichel Batet, pues nada, empezar ya los trámites para la investidura. Pero lo de Navarra es una cuestión que demuestra algo en lo que, repito, insiste Luis Herrero y la gente no acaba de entender. Pero que viendo lo que ha pasado en Andalucía, cuando Vox ha dicho hasta aquí, y se han dado cuenta de que hasta aquí, que sin presupuestos no hay poder, y se va todo al garete. Es decir, tú puedes ser presidente, ahora para gobernar necesitas los presupuestos, y sin presupuestos ni hay poder, ni hay gobierno, ni nada. Es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo, que tienes que ir otra vez a las urnas y vete tú a saber. Le ha pasado a Falconetti, cuando la orden mendicante de Galapagar fue a la cárcel de Lledoners con, Fray Pablo Iglesias, que fue a implorar al golpista Junqueras que votara los presupuestos. Si no los votó, pues tuvieron que convocar elecciones. Y estamos con los presupuestos de hace 2 años de Rajoy. Y hubo que convocar elecciones. Y estaremos en las mismas si los presupuestos no se votan. Para marzo tenemos otra vez elecciones generales. Claro, eso es evidente, salvo que formen gobierno con Ciudadanos, ahí ya no valen las abstenciones. Pero es que además ayer hubo un informe de los letrados de las Cortes diciendo que la mayoría seguía en 176. Que eso de que bajaba la mayoría según estuvieran o no estuvieran, que ni hablar. La mayoría es la que es y es 176. Bien, pues eso encarece muchísimo los escaños. Y claro, de pronto, 2 escaños de UPN valen oro. Valen tanto como 2 escaños de Coalición Canaria. De manera que los canarios que eran de oro ahora son de barro y los navarros que eran de barro ahora son de oro. Aunque vaya usted a saber qué pasa mañana. Los socialistas en Navarra de María Chivite estarían dispuestos a facilitar un gobierno de Navarra Suma a cambio de que UPN se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Según les cuenta Libertad Digital, los socialistas también pactarán con Partido Popular y con Ciudadanos en Canarias para desalojar cabildos, ayuntamientos y gobierno autonómico a Coalición Canaria. El número 3 del PSOE, Ábalos, niega que Chivite en Navarra esté desafiando a Sánchez a negociar con Bildu a pesar de la postura de Ferraz. La compañera María Chivite no está desafiando a la dirección del partido. No es tanto la abstención de Bildu, sino lo que ello puede entrañar de cara a garantizar una estabilidad del Ejecutivo. Dice la verdad. Como dice Conchita en el polígrafo que tanto echamos de falta los viernes, dice la verdad. Siempre hace una paradiña. Silencio, que de Teruel tiene una clase tremenda. Dice la verdad. ¿Por qué? Porque el PSOE con la ETA siempre juega a 2 bandas. Siempre. Es su naturaleza artera, la doblez constitutiva del socialismo desde que Zapatero llegó al poder. Siempre ha jugado con la ETA a 2 bandas. Pero la banda fundamental es pactar con la ETA. Lo que pasa es que con 123 míseros escaños tienes que mendigar en todas partes y aún así no te llega. Ahora, les decíamos, el rey ya está en danza y en Aragón acaba de producirse un fenómeno, que es que ha aparecido una raza nueva, la raza superior baturra. Yo tengo que preguntar a los de Ciudadanos de Aragón si, como me temo, yo soy de una raza inferior. En Teruel somos racialmente inferiores, genéticamente somos muy inferiores. Y entonces tenemos que irnos a otro lado. No sé a dónde nos vamos a ir, nos quedaremos en el monte, lo artillaremos y nos defenderemos de la raza superior centrista. Porque ahora resulta que el centro es genéticamente superior a otros partidos. Genéticamente, ¿eh? Esto no me lo invento. A las 10 de la mañana el rey recibe en Zarzuela a los portavoces de las formaciones políticas, iniciando la ronda con el representante del PAR, al que miran PP y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo en Aragón. Ayer tanto Luis María Beamonte como Daniel Pérez descartaron a Vox para la coalición de gobierno. Hemos avanzado y muchos. Y me siento muy satisfecho de la reunión que acabamos de mantener. La coalición sería Partido Aragonés, Ciudadanos y Partido Popular. Pues me merece todo el respeto del mundo. Otra cosa bien distinta, que conformen gobierno con nosotros, pues en principio no conformarían gobierno, entre otras cosas porque ellos lo han manifestado. No contamos con Vox para ese acuerdo de gobierno, para esos pactos de gobierno, porque entendemos que hay una incompatibilidad clara genética. Lo ha dicho.
Imagino que se arrepentirá en los próximos años, más que nada porque las razas inferiores de Teruel se lo recordaremos. Y esa incompatibilidad genética es, como la de la raza superior vasca, por el RH negativo, es por el cráneo especial y porque el ADN catalán es más cercano del francés que del español, según dice el golpista Junqueras, o es que realmente ha habido un hallazgo en algún cementerio, algún cráneo especial que permite asegurar que la raza baturra centrista es distinta de otras razas aragonesas y por tanto superior a ellas, porque nadie dice que es genéticamente distinto si se considera genéticamente inferior. ¿Y qué hacemos los de Teruel? O sea, yo ya lo he dicho, en mi pueblo el santo patrón es San Millán de la Cogolla. ¿Por qué? Pues porque los cristianos que reconquistaron Albarracín, Nuestra Señora de Oriente, luego Santa María de Albarracín, eran don Pedro de Azagra, que era un navarro, cuyas huestes eran navarros y riojanos. Y en mi pueblo tocaron riojanos. Era un destino, porque años después mi madre, que es de Calahorra, acabó de maestra en mi pueblo y así, rodando, he llegado ya aquí a estas horas de la mañana. Pero es evidente, los riojanos, turolenses, no somos baturros. No somos de esa raza superior centrista. Es más, en mi pueblo se produce un curioso fenómeno, que, claro, como somos de una raza distinta, genéticamente diferentes, muy diferentes, ha sacado 162 votos el PP, 160 el PAR y 60 el PSOE. Lo cual plantea un problema terrible que yo invito, ayer les mandé colacel a los del PP y el PAR, que los conozco perfectamente, Rosa y Rafa, mi vecino, el hijo de mi querida Florentina, que en paz descanse, a que pacten entre ellos 2 años uno, 2 años otro, porque como el PSOE decida, las familias estarán enfrentadas durante 3 generaciones. El PSOE habrá metido mal ahí y ¡bom!, estallará la paz social. Pero ¿cómo nos defendemos de la genética superior centrista? Hombre, en Albarracín está la muralla. La muralla es imponente. Y en mi pueblo está el monte del Tremedal. Ahí resistimos a Napoleón. Es verdad que quemó el pueblo. Pero, en fin, genocida corso. Pero haremos lo que sea para resistirnos. O sea, aunque en Zaragoza los centristas se proclamen genéticamente distintos, estamos dispuestos a combatir esa estúpida, siniestra, gilipollesca, mema, ocurrencia, que responde, sin embargo, a algo muy profundo. Igual que la izquierda se siente moralmente superior, el centro, Ciudadanos, ha copiado esa superioridad moral de la izquierda, que no se basa en nada más que en que lo dicen, que son superiores moralmente. Igual que Arzallus decía somos superiores racialmente, igual que Junqueras dice que son superiores genéticamente. Pues se puede meter la superioridad genética por donde yo les diga. Es decir, a la altura en que confluyen el Ebro y el Huerva, donde está toda la bruma, que ahora que viene el calor en Zaragoza es un sitio bastante nauseabundo. Qué asco. Así que genéticamente distintos. En fin, vamos camino de la tertulia.